Buenas. Esta es una clase de física para alumnos de segundo año de nivel secundario. Es la segunda, está pensada para ser la segunda clase de sonido, quiere decir, vamos a hablar de sonido, quiere decir que ya se miró la primera clase en la cual explicábamos el origen del sonido. En esa clase hablamos de que el sonido se produce con vibración de objetos. O sea, no solo se produce con vibración de objetos, sino que se transmite por vibración del medio. En este caso, cuando hablo del medio me refiero al aire, ¿no? Ustedes saben que el aire está formado por moléculas que no se ven, pero están ahí, que son partículas muy pequeñitas de materia, y cuando se produce sonido de alguna manera porque hay algo que vibra y origina un sonido, esa vibración se transmite a las moléculas de aire y las moléculas de aire se golpean unas con otras y van transmitiendo esos golpes, esas vibraciones, y de esa manera es que el sonido avanza por el medio, ¿no? Bien, en esta clase, mediante dibujos, lo que vamos a hacer es explicar cuál es el principio físico, no biológico, del funcionamiento del oído de una persona. ¿Cómo hace una persona para escuchar? Pero aclaro, mis queridos alumnos, que esta es una clase de física, así que la explicación tiene que ver solamente con aquellos aspectos físicos del fenómeno. No es una clase de biología en la cual vamos a meternos adentro del oído y vamos a ver exactamente cuáles son todas sus partes. No es eso lo que vamos a hacer. Aclaro esto por si alguien de pronto mira esta clase, sobre todo si es alguien que sepa de biología, va a decir, bueno, faltan un montón de elementos. Y sí, faltan un montón de elementos porque está pensado solamente para estudiar el fenómeno físico. ¿Bien? Entonces miremos acá. Supongamos una persona, un emisor y un receptor, ¿sí? Una persona que empieza a hablar y la persona que escucha. Entonces, ¿cómo se origina el sonido de la persona que habla? En las cuerdas vocales por vibración, ¿sí? Esta clase está pensada para que los alumnos hagan los dibujos y completen. Yo voy a decir que hay que poner en cada casillero, pero eso tienen que hacerlo ustedes, ¿sí? Entonces, estas son las cuerdas vocales. ¿Sí? Las cuerdas vocales vibran porque el aire de los pulmones, cuando se contrae el diafragma, el aire de los pulmones pasa a través de las cuerdas y produce vibración, ¿sí? Como están haciendo ahora las mías, están en la laringe, y produce vibración. Esta vibración produce un sonido y produce que se mueva el aire, y esas moléculas de aire vibran, se golpean, una choca a la otra choca a la siguiente, y así muy rápidamente. En clases posteriores veremos qué tan rápido es. Y este aire llega hasta el oído del receptor. Y el oído, ¿sí? ¿Qué hay ahí adentro? Bueno, se supone que este es un esquema. Todo esto está metido ahí, ¿bien? En el oído. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo está formado el oído? ¿Cuáles son sus partes? Entonces empecemos. La parte exterior del oído, ¿sí? Esto se llama pabellón, ¿sí? Tiene esa forma como embudo. ¿Por qué tiene esa forma? Para poder captar la mayor cantidad de moléculas de aire en movimiento. Estas moléculas se están moviendo, están vibrando, que entren hacia el pabellón. Así que ahí debería decir pabellón, con B larga, ¿sí? Pabellón y doble L. El aire entra, ¿sí? Y el aire en movimiento, ¿no? Esto es aire en movimiento, entra vibrando, las moléculas de aire entran por lo que se llama el canal externo. Canal externo. ¿Ven? No es tan largo como esto, este es un esquema simplemente, y todo el dibujo está exagerado. ¿Qué hay ahí en el canal externo? Bien, hay unas glándulas que producen cera, y esa cera hace de las veces de elemento protector para el elemento que sigue, que es muy delicado. Por supuesto que en una cantidad razonable. Tampoco podemos dejar que se llene todo esto de cera, porque si se llega a tapar el canal externo, entonces el aire no va a poder entrar vibrando y no vamos a lograr que la cadena de elementos que vibra, porque todo tiene que moverse, todo tiene que vibrar para que el sonido pueda ir avanzando, esa cadena se va a interrumpir si todo esto está lleno de cera. Por supuesto que hay que limpiar los oídos eventualmente, ¿no? Entonces, el aire en movimiento entra en el pabellón, luego ingresa en el canal externo, ¿sí? Y impacta ¿sí? Impacta sobre el tímpano. El tímpano es, vamos a mover acá,
El tímpano es una laminita muy finita, curvada, tiene casi como una moneda de las antiguas monedas de 10 centavos, más o menos de ese tamaño, que cuando el aire, acá tienen que imaginarse, ahí está el tímpano, el aire ingresó moviéndose, golpeando, y lo que hace es que el tímpano vibre, el tímpano se mueve, ¿bien? Vibra, acá debe decir tímpano, ¿bien? El tímpano se mueve, y ese movimiento del tímpano, hasta ahí llega el aire, ¿sí? El aire no se mete acá, no entra al cerebro, ¿sí? Hasta ahí llega el aire moviéndose, pero hace que el tímpano se mueva. Al moverse el tímpano, le pega, ¿sí? Le golpea al primer huesito, ¿sí? El primer huesito, acá hay un grupo de 3 huesitos, todos muy chiquititos, no tienen esta forma porque esto es un esquema, insisto, ¿sí? El primer huesito se llama martillo, martillo como el martillo de los carpinteros, ¿sí? El martillo vibra y en su vibración le pega al siguiente huesito, que también produce vibración. El siguiente huesito se llama yunque. Yunque se escribe así. Yunque, ¿bien? Con Y, ¿no? Así. Quedó muy bien. El martillo le pega al yunque y el yunque le pega al estribo. Insisto en esto, aquí el aire no pasa, el aire llega solamente hasta el tímpano, ¿bien? Después es golpes, el tímpano golpea el martillo el yunque, y el yunque le pega al siguiente huesito, son 3 huesitos pequeñitos, ¿sí? Este huesito se llama estribo. Estribo se escribe así, este sería acá, ¿no? Estribo, con B larga. Son 3 huesitos. Y el estribo golpea a un hueso que sigue. Todo esto está acá adentro, ¿no? Insisto. Ese huesito, un huesito que tiene como una forma de caracol. La forma de caracol es para poder la vibración ampliar, aumentar la amplitud de las vibraciones. Es para eso. Este huesito se llama cóclea. Se escribe así, con acento. Cada un acento. Cóclea. ¿Bien? La cóclea es muy importante. ¿Por qué? Porque adentro de la cóclea hay como unas vellosidades, eso que yo intenté dibujar ahí sin mucho éxito, son unas vellosidades que se mueven y se llaman células ciliadas. Lo voy a escribir acá. Estas vellosidades están relacionadas con este cuadrito y se llaman células ciliadas. ¿Qué es lo que pasa con las células ciliadas? ¿Qué es lo que hacen? Las células ciliadas, cuando se mueven, producen corriente eléctrica. ¿Okay? La corriente eléctrica viaja a través de unos cables que son nervios. Los nervios son como si fueran cables que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Conductores eléctricos, por los que viaja corriente eléctrica. ¿Sí? Estas células se mueven y producen corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica viaja por los nervios, aquí van nervios, ¿bien? Nervios, y llegan al cerebro. Este es el cerebro que nosotros lo tenemos por acá, ¿sí? Lo que pasa, mis queridos alumnos, es que el cerebro, cuando recibe estos impulsos eléctricos, lo interpreta como un sonido, ¿sí? Y ahí es donde nosotros recién escuchamos. Pero todo esto que yo tardé bastante en explicar pasa así, sumamente rápido, ¿sí? De tal manera que es inmediato. Una persona habla y la otra escucha al instante, ¿no? Bien. Así que, bueno, el funcionamiento del oído tiene que ver, todo el sistema que tenemos ahí adentro tiene que ver con vibración de huesitos, ¿sí? Y producción de corriente eléctrica que en definitiva el cerebro interpreta como una sensación sonora. Ahora, ¿qué pasa con estas células ciliadas? Aquí vamos a empezar a hablar del volumen. Espero que esto funcione, porque yo tengo acá un celular medio viejito, porque con el celular bueno estoy filmando. ¿Bien? Miren, el volumen del sonido se mide con un aparato, con un instrumento que se llama decibelímetro. ¿Por qué? Porque el volumen del sonido se mide en decibeles. ¿Sí? Este es un espero que se pueda ver bien, no sé hasta dónde me puedo acercar acá. No tengo muy controlado esto, pero cuando ustedes, a ver, tenés un segundo, acá,
Cuando ustedes, espero que se vea, ¿sí? Yo estoy hablando, hablo más fuerte, hablo más despacio, ¿sí? Cuando hablan, ahí marca la cantidad de decibeles, ¿bien? Por ejemplo, es una aplicación, así que no debe ser muy precisa, pero para explicar alcanza. Ahí, en lo que estoy diciendo, está marcando 70 decibeles más o menos, ¿no? ¿Cuál es el problema con nuestro oído? ¿Bien? El problema es que las células ciliadas, cuando la cóclea vibra, las células ciliadas se mueven, pero tienen una determinada tolerancia a la vibración. Y tiene que ver con que si vibran muy fuerte, se desprenden. ¿Sí? Se desprenden. Por supuesto que después vuelven a crecer, pero cuando la vibración es muy fuerte, ¿y por qué razón vibraría muy fuerte? Porque los sonidos son muy altos. Así que las células ciliadas tienen una tolerancia a la vibración que es más o menos de, lo voy a escribir acá, 85 decibeles. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros escuchemos sonidos que están por debajo de los 85 decibeles, esto va a funcionar perfectamente, la cóclea va a vibrar, las células ciliadas van a vibrar y van a producir corriente eléctrica y vamos a escuchar sonidos. Pero si los sonidos superan los 85 decibeles, si el volumen es muy alto, entonces las vibraciones son muy violentas. Y al ser muy violentas, las células empiezan a desprenderse. Y cada una de estas que nosotros perdemos por exceso de vibración, hace de que nuestra capacidad de oír disminuya porque la corriente eléctrica que va a llegar al cerebro es menor, justamente porque tenemos menos células ciliadas. Si nosotros nos ponemos los auriculares, ¿sí? Ponemos acá los auriculares y estos vibran, ¿sí? Y producen mucha vibración y la cóclea vibra mucho y se empiezan a desprender algunas células ciliadas. Si después descansamos el oído, entonces vuelven a crecer. Pero cuando no descansamos el oído, cuando esto es permanente, estamos todo el tiempo escuchando sonidos muy muy altos, no crecen más. Y ahí es cuando empezamos a quedarnos sordos. Ojo con esto. Por supuesto que en general los celulares tienen un aviso. Cuando ustedes están por llegar a los 85 decibeles, el volumen se pone, aparece algún aviso, como el color del selector de volumen, o debe decir, ojo, que está por llegar a la zona de peligro. Bueno, porque están por llegar a los 85 decibeles. ¿Sí? Así que, como recomendación, no abusen, mis queridos alumnos, de los sonidos fuertes, porque a la larga trae consecuencias. Bueno, espero que hayan podido completar su dibujo y que se haya entendido. Hasta luego.